Saludo a Eunice Rendón, colaboradora de este espacio, siempre hablando de temas ya sea de seguridad, en esta ocasión temas migratorios. Eunice, así las cifras que dábamos en un inicio que muestran un poco la ola migratoria, la tragedia migratoria con estas imágenes que veíamos y estos ejemplos, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Has estado varias veces en esta mesa. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto como toda la región, ¿no? Donde pasan los migrantes? Pues primero que nada, Alejandro, buenas noches. Y creo que lo que mencionabas ya, que es este aumento muy claro en las cifras de detenciones, en este caso ahora las publicadas por la patrulla fronteriza, pues nos deja muy claro que, por ejemplo, el año pasado completo fue 1.7 millones de migrantes detenidos. Ahora en lo que va del año, solo de octubre a agosto, ya van 2,5 millones. Entonces sí hay un aumento importante en los flujos y eso queda claro con estas cifras. Luego ya hablando por nacionalidad, obviamente preocupa el tema también de los mexicanos que vuelven a ser una cifra desde mediados de 2019, hay un aumento constante. Sí. Y pues este año 2022 van a superar seguramente la cifra del año pasado, que fueron cerca de 650,000 mexicanos detenidos. Con las cifras que vemos hasta hoy ya van casi más de 500,000, entonces seguramente al finalizar del año habremos superado 2021 y creo que algo también importante es ver que finalmente estas estrategias de control migratorio, securitización y militarización de las fronteras no están dando el resultado esperado. La gente que sigue teniendo condiciones muy complejas en sus lugares de origen y por diferentes motivos, porque es multicausal, pero sí quiero señalar, en el caso mexicano es principalmente el tema de la inseguridad la que hace viajar a muchos de nuestros connacionales, principalmente en algunos lugares que ya lo hemos comentado, Tierra Caliente, hay algunos municipios en Zacatecas que prácticamente la gente ha sido desplazada de sus lugares y bueno, esto los lleva a migrar. Además, esto aunado a las condiciones económicas que empeoraron también en el contexto de pandemia, etcétera. Entonces, los factores de empuje siguen presentes y se han exacerbado en algunos lugares, principalmente estos que hoy ocupan las principales cifras en los flujos migratorios. Segundo, estas políticas de control no son suficientes y no alcanzan para que la gente deje de migrar. Entonces, creo que deberíamos repensar la estrategia, hacer políticas más integrales, ver vías legales de la migración, porque esa va a ser finalmente la opción más inteligente, más efectiva, más costo efectiva también. Y creo también importante recalcar esto que decía el presidente Biden: México al final, pues sí, ellos quieren seguir utilizando nuestro país para justamente detener la migración de los lugares que ellos no quieren aceptar, ¿no? Ya decía, no voy a regresar a los cubanos, ni a los de Nicaragua, ni a los venezolanos a sus países, pero sí voy a hacer una política con México, ya sea para detenerlos o para, en su caso, también que se puedan quedar del lado mexicano. Ya veremos cómo se da. Y la última cosa que yo señalaría de estos datos es el tema de la niñez migrante. Sí creo que estas cifras superan por mucho lo que hemos visto antes y hay que recordar que los niños son especialmente vulnerables en todos estos trayectos y sorprende también la gran cantidad de niñez migrante mexicana que tampoco la habíamos visto, digamos, en esta proporción anteriormente. Entonces sí creo que también tenemos que tener políticas focalizadas para los niños y niñas migrantes, que son la cara más vulnerable del fenómeno y que sabemos que hay muchos retos desde que salen de sus países, en el trayecto y también en los países de acogida. Todos, digamos, los lugares que hay para estos niños y niñas, las políticas, los recursos y finalmente los abusos que ha habido también, tanto por parte del crimen como a veces también de los centros de adopción, etcétera. En México, principalmente en Estados Unidos hemos visto esto, pero en México el reclutamiento por parte del crimen de estos menores de edad y los utilizan para traficar drogas y personas y por su edad no los pueden detener en Estados Unidos y creo que ahora estos datos nos deben preocupar. Sí, ahora señalas algo que nos llama la atención también de lo dicho por Joe Biden en este mensaje que veíamos, de estos migrantes que vienen de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y él dice no los podemos regresar a sus países y necesitamos el apoyo de los países por donde pasan para detener un poco el flujo, no disminuir el flujo.
Eso en su camino, pero también hemos visto, y tú lo has documentado allá en la zona fronteriza, cómo los regresan. No solamente es el regresar a migrantes provenientes de Centroamérica, sino que también migrantes venezolanos, de Nicaragua, de Cuba, que no aceptan, nos los regresan, ¿no? Entonces, ahí el papel clave de México no solo es un país de tránsito, sino también de recepción y para mantener migrantes mientras resuelven su situación en Estados Unidos, ¿no? A pesar de que se elimine el título 42, a pesar de que el Remain in Mexico ya también haya acabado en la administración Biden, los hechos siguen ahí, se siguen utilizando estas dos formas de regresar a los migrantes, aunque ya hayan pasado por aquí. Pues efectivamente, yo creo que hay varias formas. También veíamos las deportaciones, ¿no? El número de deportaciones que han hecho durante este año fiscal, en lo que va del año. Entonces creo que es la vía deportaciones expeditas, que las hemos visto que no solamente las hacen con mexicanos, sino también con otras nacionalidades. Y como bien decías, lo vemos claro incluso en las solicitudes de refugio en México, que como lo hemos analizado en este espacio, pues han ido en aumento, de tal forma que cerramos con más de 130,000 solicitudes el año pasado y que este año ya vamos superando esos números de 2021, seguramente superaremos al finalizar de 2022 esta cantidad y bueno, seguimos teniendo estos retos también en ambas fronteras, tanto en la frontera sur como en la norte, sí. Y yo creo que aquí sí hay que poner el ejemplo que se hizo con ACNUR, con el Instituto Nacional de Migración, con la Comar, para integrar a migrantes de Centroamérica en la parte laboral y esos migrantes, según los cálculos de este programa de apoyo laboral, etcétera, para conectarlos con una oportunidad de empleo, pues ya llevan recaudados, digamos, tan solo en impuestos 4 veces el presupuesto de la Comar. Entonces, quizá deberíamos empezar a pensar más en esas vías que son finalmente más útiles, más costo efectivas y más humanas. Bien, Eunice, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Eunice Rendón. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.